Ahora sí, buenos días a todos y bienvenidos un viernes más al webinar de IAB Spain, en esta ocasión a cargo de nuestro asociado Ajin, con quien vamos a descubrir la nueva era de la medición publicitaria digital 360. ¿Y cuál es la novedad? Pues que esta medición nos la van a presentar producida no solo por la misma fuente, sino también por la misma metodología. Entendemos que el mercado, por eso hay tanta gente inscrita al webinar de hoy, ¿vale? Y uno de los topics es la medición. Así que lo tendremos hoy el webinar a cargo de Giancarlo Giasante, que es consejero delegado de Ajin, y con Gustavo Núñez, que es el CEO de Ajin. Bienvenidos a los dos. Es un lujo poder contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que al final del webinar vais a poder responder a las preguntas que os planteen y que para ello es importante que utilice el botón de preguntas y respuestas, porque así vosotros lo vais a poder gestionar mucho mejor. Y ahora ya sí, sin más dilación, que lo interesante es todo lo que nos tenéis que contar, os doy paso. Adelante, no sin antes agradeceros la ponencia de hoy. Adelante, Gustavo. Pues muchas Muchas gracias, gracias, Belén. Vamos a dejar a Giancarlo que empiece un poquito y... Fenomenal. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Belén. Y simplemente hacer esta introducción porque vamos a dejar la palabra a nuestro nuevo CEO y Gustavo Núñez, que es una persona con muchísima experiencia en nuestro sector a nivel internacional y estamos encantados de poderoslo presentar y de que participe con nosotros en esta presentación. Y otra vez, muchísimas gracias porque, como siempre, sois muchísimos en estos eventos. Gustavo. Muchas gracias, Giancarlo. Pues bien, en este día tan lluvioso para muchos de nosotros, por fin ha venido la lluvia, a hablar de quién, cuándo, cómo y dónde se produce la inversión. Desde Ajin tenemos una perspectiva privilegiada, llevamos haciendo la medición de la inversión publicitaria desde el año 2016. En esta presentación solamente advertir, porque es una pregunta que seguramente saldrá, no usamos datos brutos en euros, en monedas, sino que usamos porcentajes, entre otras razones porque colaboramos con el estudio de inversión publicitaria de IAB en España y no queremos adelantar cifras, pero lo que vais a ver es las tendencias de España, qué es lo que ha pasado durante este año 2023, hablaremos un pequeño resumen y luego al final también daremos un vistazo a potenciales cosas que vemos que pueden ocurrir. La ventaja es la perspectiva que tenemos en Ajin, que sabéis que hacemos el mismo trabajo exactamente en 36 países, ahora mismo 37 dentro de muy poco tiempo, y esto es muy bonito porque, bueno, aprendes muchas cosas y ves muchas perspectivas. Hoy, por supuesto, nos centraremos en España, que es el país del que es sujeto, pero ya os adelanto que lo que vemos son tendencias distintas, movimientos a distinta velocidad. Por ejemplo, si hablamos de Latinoamérica, pues veremos como tres tiers de países, unos como Brasil y México, que tienen un alto grado de sofisticación, que también tienen un alto grado de inversión. En algunas cosas van por delante, en algunas cosas van por detrás. Luego tenemos a Argentina, Colombia, Perú o Chile, que son de muchísima sofisticación creciente, pero la inversión es más pequeña. Y al resto, o en Europa. En Europa vemos que España, en contra de lo que pensamos, que siempre pensamos que vamos atrás, en lo que se trata de publicidad digital, estamos a la cabeza, y es que tanto la infraestructura como los hábitos de la población, el liderazgo que tenemos en social media y en muchas otras cosas hacen que tengamos una publicidad digital bastante avanzada. De hecho, en términos de saturación publicitaria, solamente Francia estaría por delante. Unos puntos. Pero nosotros, porque hablamos de Europa la antigua, ¿no?, donde todavía está UK y Reino Unido, estamos por delante incluso de Reino Unido. Y si vamos a Asia, pues vemos un mundo totalmente divertido, donde tenemos algunos países, algunos sitios con unas tecnologías y un avance mucho mayor y otros donde todo está mucho más incipiente. Lo que sí que es cierto es que hay ciertas tendencias que son transversales y que son en este año 2023 que he querido llamar el año del despegue de la IA generativa, es el fenómeno más grande que ha habido. Nunca antes se ha adquirido algo tan rápido como la inteligencia artificial. Sí que vemos
cosas que van uniendo, que están pasando a través de todos los países y que se están consolidando. La primera, el vídeo se consolida, sigue creciendo, es el rey de la publicidad display tradicional. Vemos que los formatos de valor están transformándose casi todos a vídeo. Eso tiene mucho sentido porque si nos damos cuenta, en general, el consumo de vídeo a través de IP, etcétera, ha crecido muchísimo y es normal que teniendo la infraestructura y pudiendo hacer la publicidad se suba también a ese mismo carro. También de la mano de otro fenómeno que es de gran crecimiento, como es el de la televisión conectada. La televisión que para algunos de los grandes, sobre todo vemos Google, YouTube, un Meta, un Amazon, se han dado cuenta que, bueno, que la saturación que tienen en este canal digital, bueno, ya es muy alta, Search es muy difícil que crezca y tienes que ir a coger inversión de anunciantes que están en otros sitios. Y la televisión, por ejemplo, en España todavía tiene una altísima inversión y la televisión se plantea como un caladero de crecimiento que es normal porque es un puente entre el pasado, donde una cosa era el Internet y otra era la tele. Esto se va cada vez acercando más, se van difuminando estas barreras. Hemos aprendido muchas cosas sobre el social, todo lo que es branding, content, influencers en este año. Si os acordáis, hubo un caso del que se habló muchísimo, que es el de Chiara Ferragni en Italia, que bueno, es una influencer que tiene más de 29 millones de seguidores. Lo decimos así, los millones en Internet, pero esto es más que la población de algún país. Yo creo que tiene más población, más seguidores Chiara que Australia, por ejemplo, tiene población. Y hubo un caso como el Pandoro Cake, una cosa que anunciaba que iba a donar dinero, no iba a donar dinero. En general, se está viendo que hace falta regular y normalizar este canal de social y vamos a ver durante este año en general, no solamente en España, cómo esto se va regulando en los distintos países y sobre todo en la Unión Europea, que nos encanta regular las cosas. Esto es una buena señal, una señal de madurez. Éramos un niño y ahora somos más mayores. Y luego hay un fenómeno que es transversal, que es el del retail media. Los retailers se han dado cuenta, ya llevan tiempo queriendo ser también un medio, un canal, haciendo vídeos, haciendo experimentos, pero se han dado cuenta del poder que tienen como soporte, su capacidad de conversión a venta y todos están montando sus propias iniciativas para aprender e implementar nuevas estrategias de retail media, que es lo que mismo que hacían en las tiendas, pero llevado al online. Y creemos que eso es una tendencia transversal que está empezando, como luego verá y os contará Giancarlo también en España, y el año que viene veremos la explosión, este mismo año y el año que viene. ¿Qué ha pasado con la inversión en euros desde el año 2019? Bueno, pues todos sabemos que hubo un fenómeno que trastocó no solo la inversión en digital, sino en todo, que es el fenómeno del COVID, que llega en el año 2020, vemos esa profunda caída, se hace un valle. En el año 21, pues parece que la cosa se va normalizando, vamos subiendo. Hay eventos que, como siempre, cada vez que hay un evento, pues para bien o para mal, van tirando de la inversión publicitaria, que es altamente sensible a la actualidad. Pero la buena noticia es que si vemos el pico del Q4 de 2019 y vemos ya el final del año 2022, ya estamos alcanzando este nivel. Vimos que en el año 2023, a pesar de la guerra de Israel, que creemos que sobre todo en el Q3 ha retenido un poco de inversión y que se ha contenido y se ha esperado ahí al último momento, Navidad, Black Friday, como siempre tiene mucho tirón en esta estacionalidad de inversión en U que tienen todos los años, donde el principio y el fin son los puntos álgidos. Sí que vemos que la tendencia es de crecimiento y estamos recuperando los niveles de inversión que ya veíamos en el año 2019. Si pasamos a la siguiente slide, en términos de ocupación, pues ocurre algo. Bueno, en el año 2020 veíamos que es que no había gente que se anunciase, no había muchos anunciantes se retiraron. Con el fin del estado de alarma, la situación se normalizó, pero sí que hemos visto que, bueno, Internet no solamente ha evolucionado en inversión, sino en variedad y distintos formatos y capacidad de cubrir incluso con una baja inversión la ocupación publicitaria. Y en este año hemos visto cómo, a pesar de las oscilaciones en España y en el mundo que hemos visto en inversión publicitaria, la ocupación en Internet sigue creciendo. Esto no ocurre en otros medios, es algo muy propio de la flexibilidad que nos da el sector digital para estar presente y acompañar a los consumidores y a los clientes en todo momento. Estos son datos, yo creo, bastante buenos y que denotan como
el Internet y toda la publicidad que ocurre en él se adapta mucho mejor que otros medios y es más, es capaz con la integración que está ocurriendo de todo lo digital de asumir inversión y de poder crecer en el futuro. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta primera parte. Y si os parece, vamos a entrar más en profundidad en los datos y vamos a ver un poco de detalles añadidos. Entonces, como decía Belén, y muchas gracias Belén por tu introducción al principio, eh, en Agile este año presentamos muchas novedades, sobre todo nuestra medición que se va a añadir a la tradicional que venimos teniendo de Display Video Native, también la de Search, la de redes sociales y la de relacionada con el mundo de Retail Media. Además que estamos empezando a trabajar con el tema de las OTT, pero esto lo dejamos para otro momento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora vamos a ver ya datos de varios canales por separado también y en este caso empezamos con el dato acumulado, donde vamos a ver la inversión acumulada del año pasado, del 2023, por quarter. Y sumándole también la parte de Search, de la parte de Google Search y Google Shopping. Y aquí podemos ver claramente cómo, si vamos a comparar con la tendencia que teníamos antes, pues tenemos una subida del Q4 del año pasado que es muy relevante porque pues, hubo un tercer trimestre donde se sumaron muchas cosas, eventos internacionales, buenos, malos, además de las Navidades y las campañas del Black Friday que cada vez son más potentes y ya también eso se ha convertido en otro momento fundamental para el mundo de la publicidad digital en cada año y en cada país. Y efectivamente, si vamos a ver, lo vemos sobre todo en gasto, en inversión, pero también en ocupación, pero en el gasto lo vemos, aislando la parte de Display Video Native, como el tercer trimestre ha sido un poco el momento del año donde pues, los presupuestos se han terminado de usar. Quizás el año pasado también empezó con cierta cautela por parte de los anunciantes, en general del sector. Vivimos unos años con datos muy poco, digamos, constantes. Venimos de un mundo antes de la pandemia donde más o menos el dibujo de los trimestres venía siendo parecido, distinto pero parecido. Las tendencias se veían cumpliendo año tras año y después del 2020 pues se han roto todas las convenciones del mundo de publicidad digital y, insisto, con tanto los temas a nivel de noticias, de pandemias, de guerras, de eventos, y toda esta inseguridad, pues hace también, como pasó por ejemplo el año pasado, y lo estamos viendo aquí en los datos, que las marcas sean un poco más cautelosas al principio del año y luego al final del año, aprovechando las campañas del Black Friday, Navidades y el resto de cosas, pues terminen de, eh, de gastar lo que tenían previsto. Y en cuanto a lo que decía Gustavo de la flexibilidad del mundo digital, este es un ejemplo. Ahí vemos con la línea naranja la tendencia por trimestre del año pasado por gasto y en gris la de las impresiones. Entonces podemos ver cómo manteniendo una cantidad muy parecida de impresiones yo puedo gastar más o menos. Y además puedo ver cómo en verano, que quizás es uno de los momentos donde hay un poco menos de publicidad, se mantiene una visibilidad, a lo mejor con campañas más de native o con campañas con menos valor añadido y baja bastante el gasto a pesar de que la ocupación se mantenga prácticamente igual. Y sin embargo, pues en el Q4, donde todo el mundo estamos compitiendo ah, para tener pues esa atención por parte de los consumidores, pues al revés, el gasto sube y las impresiones no tanto. ¿Por qué? Porque quiere decir pues que hay más marcas pujando o intentando comprar los mismos espacios. Entonces, esa es una demostración gráfica muy potente de la flexibilidad del mundo digital que nos permite tener estrategias de always on de una forma más premium, de una forma más táctica o performance, pero que es una característica de este medio que otros medios no
no pueden ofrecer. Y si vamos a ver por tema de sectores, pues aquí también vamos viendo mucho dato interesante. Vemos que en Display Video Native el sector institucional se vuelve otra vez a posicionar entre los primeros tres con su primer lugar y, sin embargo, en ocupación es el segundo. Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, que es divertido ver cómo el sector, por ejemplo, automoción, que es tradicionalmente uno de los que solía estar siempre en el primer lugar en inversión tradicionalmente, en este caso lo vemos en tercer lugar, pero en primer lugar en ocupación publicitaria, o sea, en impresiones. Quiere decir que a lo mejor es un sector que sí está manejando muy bien las herramientas digitales de branding o performance y consigue generar mucha visibilidad de una forma premium o de una forma más económica, más táctica. Al revés, el sector institucional, pues normalmente para el tipo de campaña, pues tiende a hacer campañas más de que serían consideradas como de branding. Y entonces, pues vemos la lógica, pero al contrario, el sector institucional en el primer lugar en cuanto a gasto y en el segundo, en cuanto a inversión. Otra cosa que no podemos no ver, y luego haremos un foco al final, que el sector distribución, que prácticamente empieza a ser el sector de retail media, es un sector que en inversión está subiendo y se está confirmando otro año en el podium, además con un crecimiento desde nuestro punto de vista del 2% en inversión, que de un año para otro sobre el total de la publicidad digital en España, pues son números muy importantes. Y luego el resto vemos más o menos crecimientos o decrecimientos muy limitados, más 1,4 de la alimentación o menos 0,5 de finanzas. Son datos a tener en cuenta, pero otra vez nos dan la sensación de que este mundo, nuestro mundo digital, pues cada vez esté madurando más, se esté estabilizando desde este punto de vista y que ya haya prácticamente todas las industrias, todos los sectores, que cada una desde su punto de vista son capaces de aprovechar las oportunidades que da el mundo de la publicidad digital, otra vez en cuanto a flexibilidad y a diversidad de las estrategias que se pueden poner en marcha. También, como adelantaba Gustavo, estamos viendo con los datos de una forma muy fuerte que el vídeo en el 2023 yo creo que ha terminado de consolidarse. Era un formato que cada vez más se estaba utilizando. Nosotros empezamos a medirlo en el 2015-2016 y pues podemos ver perfectamente cómo año tras año cada vez hay más, pero este año una subida del 6% comparado sobre el 2022, pues no es un dato para no tenerlo en cuenta. Que además va muy de la mano del crecimiento del display premium y del formato skin. Digamos que juntos son la suma de la parte de display pues, más premium, que está más asociada a los brand days, a los primeros scroll. Y entonces, pues aquí se ve como de una forma muy clara, además, una tendencia que se va hablando en el mercado por parte de muchísimos anunciantes, o sea, de este redescubrimiento o descubrimiento por parte de alguno del mundo digital, de la publicidad digital, como plataforma también de branding. Posiblemente cuando empezó toda la revolución que ofrecía la publicidad digital, pues, y las audiencias todavía pequeñas que tenía el mundo digital, pues se quedó un poco la idea en nuestra cultura que pues, la televisión era el momento, el lugar para campañas grandes de branding, para nuevos productos, para lanzamientos potentes y que luego pues, podíamos aprovechar el mundo digital para profundizar, para generar, que sé yo, en el mundo de la automoción, visitas a concesionarios, para generar leads, para lo que sea. Pues no, ahora en un mundo donde la inversión digital supone más del 60%, si no más, del total, pues estamos viendo cómo los anunciantes descubren, usan y se consolidan en Internet haciendo campañas también y sobre todo de branding. Hay casos muy importantes, incluso en España, que se han presentado incluso en eventos de esta asociación, donde pues, anunciantes de primer nivel pues, han contado este tipo
de estrategia y los resultados positivos que estaba dando. Y entonces, pues para mí esta slide es muy importante porque es una slide que una vez más, demuestra el crecimiento y la madurez que estamos alcanzando en el mundo de la publicidad digital, que siempre también ha sido tachado un poco de un mundo un poco de pioneros, donde no hay los estándares que hay, por ejemplo, en la televisión. Pero bueno, poco a poco, creciendo con la labor de las asociaciones, del mercado, pues el mercado va madurando y aquí lo vemos con la adopción clara y fuerte de los formatos premium y de branding por parte de todos los anunciantes en España en cuanto a su publicidad digital. Vista esta parte, vamos a ver rápidamente también un poco de datos de redes sociales. En todos los datos que acabamos de ver estaban incluidos plataformas como YouTube, Twitch o Reddit. Ahora vamos a ver un pequeño foco sobre Meta y TikTok. Entonces vamos a ver rápidamente, por ejemplo, el número de marcas activas por sectores. Y también vemos cómo los sectores no son exactamente el primero o el segundo los mismos entre las dos redes. Entonces, lo primero, destacar que en cuanto al número de marcas activas, haciendo este focus en el Q4 solamente del año pasado, entonces periodo de Navidades, de todo lo que hemos hablado, pues vemos como el sector distribución también en redes sociales está empujando muchísimo. Entonces aquí está incluida toda la parte, por supuesto, de retail media. Por supuesto, la parte de moda, educación, que en las redes es muy potente, belleza, ocio, turismo y también un poco de parte institucionales y de electrónica de consumo. Además, podemos ver cómo el número de marcas activas, sumando en las columnas naranjas que representan el mundo meta, entonces la suma de Instagram más Facebook, vemos como todavía hay una diferencia muy grande entre el número de anunciantes en cada una de las dos plataformas. Y vamos a ver, por ejemplo, como en TikTok, pues la moda es el sector, digamos, que más marcas activas ve en esta red, mientras que en Meta vemos, por ejemplo, al revés, la distribución con el retail media y luego ya la moda y los demás sectores. También este gráfico, aparte del punto de retail media, con sobre todo la gran actividad del sector distribución en Meta, nos demuestra que ya hay marcas activas en todos los sectores también en las redes sociales. Otra vez confirmando lo que nos contaba Gustavo al principio, de que parece que también las redes sociales han llegado a un punto de madurez importante y han alcanzado ya su consolidamiento en cuanto al número de marcas, cantidad de campañas y todo este tipo de información. Y ahora vamos a ver un foco, yo creo, muy interesante sobre el mundo Google Search más Shopping. Rápidamente, para recordar la diferencia entre la parte de Google Shopping y la parte de Search. La parte de Shopping son la parte con los productos, donde tenemos un precio, una foto, un nombre del producto. La parte de estándar, pues son los anuncios textuales clásicos de Google. Entonces, vamos a hacer un foco en las dos áreas. Entonces, si vamos al Search, que hemos llamado estándar, simplemente para diferenciarlo, pues vemos un patrón que es muy distinto del patrón conjunto y es también distinto de lo que vamos a ver del patrón de la parte de Google Shopping. Y creo que los datos son muy explicativos. ¿Qué nos llama la atención? Pues, por ejemplo, el Q3, que aquí es bastante más alto que en Share of Voice, por ejemplo, con Display Video Native. Y vamos a ver rápidamente la respuesta en la siguiente slide. ¿Por qué? Porque no son precisamente por la flexibilidad que ofrece el entorno de publicidad digital, pues tenemos cada uno de estos canales, pues funciona mejor para un sector u para otro. Entonces, en la parte de Search Standard, casualidad, vemos que en el Q3, que es el sector, digamos, el trimestre del verano, pues para Search Standard, pues el turismo es muy importante. Entonces tiene sentido que en verano haya un repunte importante de inversión en la parte de Google Search. Y luego tenemos el long tail, que normalmente todo el mundo lo deja al final, pero nosotros lo ponemos en el segundo lugar que le toca, porque al final, otra vez, es
una demostración ulterior de cómo todo el mundo puede aprovecharse de la publicidad digital. Y el long tail, pues con el negocio, con los negocios locales, con las pequeñas empresas, pues sí pueden anunciarse en un entorno como este y le costaría un poco más pagar las tarifas de la televisión, siendo un negocio local o un negocio pequeño. Y también la parte de seguros, que claro, se presta muchísimo para la actividad de, de Google a nivel de motor de búsqueda para buscar tarifas, para comparar, para hacer todo este tipo de cosas. Entonces, pues datos que creo que tienen mucho sentido y que nos explican también la distinta estacionalidad. Si vamos a ver la estacionalidad de la parte de producto, Google Shopping, pues vemos como sube mucho el Q1, donde todavía se arrastran Navidades, Reyes, y baja comparado con la parte de Search la parte de verano, el Q3. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un entorno más puro de retail media, de e-commerce, y efectivamente pues vemos que hay un patrón completamente distinto a nivel de sectores activos en este tipo de contextos en Google Shopping. Entonces, pues muy, digamos, previsiblemente, si queréis decirlo así, o vamos, para mí por lo menos, no me sorprende ver en primer lugar y en segundo lugar los que estoy viendo, en moda ropa, distribución, en moda ropa también. Perdón, distribución, long tail, por supuesto que funciona muchísimo también en Google Shopping, pero también todos los servicios, productos del hogar, que es un sector que tradicionalmente nunca había estado muy activo en el mundo de la publicidad digital, pero que a partir del COVID lo vimos en el evento del año pasado y en el de hace 2 años, como en ese momento del Q2 del 2020, cuando estábamos todos encerrados en casa, cuando estaba todo parado y nadie hacía nada, pues había un sector que subió muchísimo, que eran los productos del hogar, porque pues, de repente necesitamos limpiar más nuestro hogar porque estábamos todo el día ahí dentro. Mucha gente tuvo que comprarse una silla, una pequeña mesita para trabajar desde casa. Entonces, pues todo este tipo de necesidades pues fue aprovechada por la publicidad digital y el sector hogar entró para quedarse además desde abril, digamos, más o menos del 2020 en el mundo de la publicidad digital y lo vemos también representado en esta parte. Para ir cerrando, ya dejarle espacio a Gustavo para las conclusiones y luego contestar a todas vuestras preguntas, que veo que alguna ya está llegando. Vamos a ver también un foco rápido sobre el retail media. ¿Qué pesa? Pues un 9% sobre el total de la publicidad y además 4 puntos de más comparados con el 2022. Todo el mundo hablando de retail media y también estos datos demuestran que hay cada vez más atención y ya en el 2023 se empezó mucha actividad en este sentido. Entonces, vamos a ver los primeros datos que por lo menos nosotros hemos visto para España para ayudarnos a entender qué está pasando con este sector y cuáles son, por ejemplo, los sectores que están empezando a publicitarse mucho en este contexto del retail media. Entonces vemos belleza y higiene en primer lugar, hogar, alimentación, electrónica de consumo, infantil, informática, moda, ropa, industrial, finanzas y la parte de distribución, porque claro, el retail también hacen campañas de branding o campañas para ofertas concretas de un retailer más que para un producto. La parte de belleza y higiene, que tiene ese share of voice muy, muy relevante, es porque también incluye por ejemplo, todos los aparatos eléctricos o electrónicos relacionados con el mundo de la belleza. No estamos hablando simplemente de champús, cremas o cosas de este tipo, sino es el sector belleza e higiene en un sentido muy, muy amplio. Y vemos, insisto, una cosa que a mí me parece siempre muy interesante, que es cada una de estos verticales. Entonces hemos visto display video native, hemos visto social, hemos visto search, ahora estamos viendo y search dentro de search shopping y search, digamos, tradicional y ahora es retail media. Y vemos como en cada uno de estos contextos hay patrones muy distintos de anuncios. Y perdonad por insistir con este concepto, pero otra vez
nos está demostrando cómo todo el mundo puede sacarle provecho de la publicidad digital, cada uno desde su punto de vista, cada uno con sus productos o sus servicios. La publicidad digital siempre ofrece un canal apto para promocionar y publicitar unos productos o servicios, sean premium, sean menos premium, sean caros, sean baratos, sean productos físicos o sean servicios, por ejemplo, como estamos viendo en las redes sociales, y creo que estamos todos de acuerdo, de la gran oferta, por ejemplo, en temas de educación. Hay cursos para cualquier cosa, cualquier influencer ya vende cursos, y efectivamente veíamos en ese, en ese ranking de las redes sociales, pues el sector educación creo era en el segundo lugar en Meta. Por ejemplo, aquí no lo vemos ni siquiera en el top 10. ¿Por qué? Porque estamos hablando de retail media. Entonces, yo creo que estos datos tienen mucho sentido y nos están ayudando cada vez más, por fin, teniendo una misma metodología aplicada para todos los canales, a empezar a tener una idea muy clara de lo que está pasando con el mundo de la publicidad digital. Y vamos terminando. Entonces, las 5 marcas, por ejemplo, y por eso os decía, por ejemplo, el tema de los dispositivos, vemos Braun, que dentro del sector belleza e higiene, dentro del mundo de retail media, es la que hemos visto con más actividad, seguida por Olay, Garnier, Moroccan Oil y Oral-B, que otra vez es otra marca, digamos, de tecnología, pero que nosotros incluimos en el mundo de la belleza y de la higiene. Pero al final, pues es una marca, la última Oral-B, pues precisamente para la higiene dental en ese caso. Y entonces, pues vemos cómo también dentro del sector belleza y higiene hay una variedad distinta de tipo de marcas entre las más activas. Vamos terminando con la última slide por mi parte y luego dejo a Gustavo para que nos haga unas conclusiones y empezamos con vuestras preguntas. En tema de la presión publicitaria aplicada por parte de los retailers, o sea, cuáles son los retailers que hacen más publicidad en España, pues vemos, creo, un dato que no va a sorprender a nadie, Amazon en el primer lugar, por masa crítica, por todo, Amazon era previsiblemente iba a estar en ese lugar, pero luego vemos marcas históricas como Carrefour, El Corte Inglés, y marcas nuevas como Temu, que está subiendo como a nivel de inversión de una forma impresionante en todos los países, no solo en España. Hemos hecho esta slide para varios países. La semana que viene presentaremos también, por ejemplo, en Italia con la asociación de los anunciantes y de las marcas en ese país, pues presentaremos también un focus sobre retail media en Italia, y ahí también cuando presentamos en anteprima la presentación y por ejemplo ahí Temu tenía un share of voice incluso más alto, pues nos decían pues a lo mejor os habéis equivocado, el dato está mal, pero no, lo estamos viendo en todos los países y ya es una marca que vemos publicitada incluso en televisión en toda Europa, así que, y es un caso que se está casi estudiando por la cantidad de inversión publicitaria que está aplicando. Dicho esto, Gustavo, te dejo para que nos guíes en las conclusiones y luego empezamos con las preguntas, que ya hay, como decía, unas cuantas. Gustavo. Muchas gracias, Giancarlo. Creo que tiene sentido. Al final vemos cómo el mundo digital te ofrece distintas herramientas, una llave inglesa, un destornillador, y se están usando de la manera apropiada para alcanzar los targets que los anunciantes necesitan. Entonces, cada vez cubrimos más variedades de lo que está pasando, pero sí que vemos que digital es una hidra dodecacéfala que tiene muchas capacidades, que tiene mucho potencial y que realmente el año que viene vamos a tener un oxímoron de alguna manera. Un oxímoron, sabéis, son dos cosas que se contraponen, pues lo bueno, malo, el niño triste, alegre, etcétera, y es la vuelta del branding, el potencial del branding que estamos viendo en el canal digital, junto a un aumento del performance. Nunca va a convertir mejor, pero no es un oxímoron, sino que simplemente mejora cada vez, sabemos hacer mejor la conversión, el performance,
y el vídeo y los nuevos formatos y las nuevas posibilidades que nos ofrece lo digital nos llevan a mejorar y a recuperar el importante rol en el imaginario colectivo que tienen las marcas. Los anunciantes van donde va la gente y la publicidad va donde encuentras a tu target, y realmente nunca hemos tenido tantas posibilidades para alcanzar al público. En cuanto a las tendencias para este año y el que viene, bueno, pues una parece clara, es el dominio transversal del video advertising. Seguirá en alza durante el año 2024, a lo que se unen, como vemos, las nuevas capacidades del ad replacement, LS, etcétera, formatos en televisión conectada. Las barreras entre lo digital, la tele y el resto de medios, la radio, etcétera, cada vez son más borrosas y podremos tener más poder y más capacidad de llegar lejos. Las tendencias en retail media, bueno, pasa de ser algo de lo que todos hablamos porque es como nuevo, pero bueno, es nuevo, es viejo, sino que se va a convertir en algo normal. Todos los retailers tienen que aprender, están aprendiendo, están invirtiendo en empresas para aprovechar el potencial que les ofrece el retail media. Esto es coger lo que habían aprendido en las tiendas tradicionales, en cómo vender a un señor, etcétera, y llevarlo, mejorando así la capacidad de conversión y además generando otra línea de ingresos para ellos. En cuanto al branded content, el social, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Es cierto que la publicidad digital y en general la publicidad funciona un poco en base al hype, ¿no? Siempre que hay un hype se sobreinvierte en algo. En el caso de social, yo me fío bastante de los señores de Gartner, que dicen que esperan en el 2025 una caída que se está viendo en la calidad del social y que la regulación del contenido, como hemos mencionado, de marca, esta ley influencer, puede limitar de alguna manera el uso que están teniendo las principales plataformas internacionales. Pero bueno, van a seguir siendo muy importantes. Lo único que cuando llegas a la madurez, pues tienes responsabilidad. Tenías 16 años, bueno, no 14, no ibas a la cárcel si hacías algo raro. Sin embargo, ahora ya va a haber una regulación. Esto es bueno y sí que vemos un desequilibrio en la inversión muchas veces en lo que ocurre realmente de retorno y lo que haces, pues ahí están los jóvenes. Pues tengo que ir ahí, pues lo hago y a lo mejor está sobreinvirtiendo frente a otros canales. Y hay una tendencia que es la que más me flipa y me encanta de todas, que ya veremos si llega o no llega, pero se están haciendo experimentos tanto en Asia como en Estados Unidos y en algunos países, que es el llamado conversational advertising. Es el uso de la inteligencia artificial conversacional que todos conocemos en la publicidad. Ya hemos visto fenómenos de super hype, como ha sido el metaverso, etcétera. Suben, luego bajan, pero en la realidad están ahí, quedan y luego suelen emerger. En el caso de la inteligencia artificial, el hype ha sido rapidísimo, pero yo creo que se va a mantener. Lo único hay que utilizarlo de una manera inteligente. ¿Por qué? Porque esta aplicación de la inteligencia artificial a la publicidad, el consumidor tiene beneficios. Puede preguntar, puede ser respondido en tiempo real y esto genera un engagement. Al mismo tiempo, el anunciante y el medio obtienen mucha información que les puede seguir. El peligro aquí es pasarte de la raya y ser demasiado intrusivo o ir demasiado rápido a la conversión. Sin embargo, creo que es algo a lo que desde Adgin prestaremos mucha atención porque nos interesa. Nosotros somos una empresa que lleva utilizando la inteligencia artificial y el machine learning desde el día número 1, de hecho está en el core de nuestro negocio. Iremos siguiendo de cerca el cubrir todas estas nuevas tendencias a la hora de realizar nuestros estudios de seguimiento de publicidad a nivel global. Y no sé, Giancarlo, si quieres pasamos Si quieres, pasamos a la parte de a la parte de preguntas. preguntas. Voy a abrir. Si quieres, te hago una para ti, Gustavo, que nos hace Vale. Antonio. ¿Crees que el marketing de influencer puede ser pan para hoy, hambre para mañana? Damos veracidad a una serie de datos que ofrece TikTok, por ejemplo, que dudo de su valor. En España tocamos a 10 influencers por ciudadano. ¿Es una burbuja que acabará explotando o es una buena idea seguir invirtiendo en esa rama? Es una muy buena pregunta. Yo solo puedo responder a nivel personal, no como a ti. Creo que tiene un gran trasfondo de verdad. Pues, como sabéis, yo vengo de ser el director de medición de audiencias de la tele a nivel
a nivel sur de Europa y es una de las cosas, oye, ¿qué pasa? Los datos de TikTok te los crees todos, son datos de primera parte y todo es fabuloso y quizá hay una sobreinversión, pero esto no quita el poder que oculta y el crecimiento que ha tenido, que de hecho se ha hecho un hueco en el mundo de los grandes muy rápido, muy fuerte y ha hecho que incluso YouTube se vaya a buscar nuevos caladeros, como decía en la televisión, etcétera, porque se dan cuenta que empieza a haber saturación. No creo que vaya a desaparecer, es cierto que hay un fenómeno hype y hay demasiado, se invierte de alguna manera, de manera desproporcionada en comparación con el retorno que tienes. Y aquí va a haber varios fenómenos. El tema de la inteligencia artificial que hemos hablado anterior va a bajar la calidad absolutamente. Todo va a ser más parecido, todo va a ser más igual. Hay mucho fenómeno de social media, pero con superproducción, lo que llamaríamos high fidelity, y yo creo que lo que va a tener éxito es el low fidelity, lo que es más cercano, más de andar por casa, etcétera. Y realmente, en respuesta, sí que creo que hay un poco de hype, creo que se tiene que reajustar y distribuirse de otra manera porque tocamos a demasiados influencers por habitante, pero seguirá siendo clave. Muchas gracias. Contesto un par yo que son más técnicas, entonces nos dicen si podríamos dar ejemplos de marcas que están dentro del sector distribución, long tail e informática. Pues en el sector distribución están básicamente todos los retailers, pues los Amazon, Carrefour, El Corte Inglés y todas las marcas que pues se dedican al retail. En la parte de long tail están todas las pequeñas empresas y negocios locales, desde restaurante a una pyme. Y en la parte de informática, pues están las marcas de productoras de hardware de informática. Otra pregunta más técnica que vamos contestando rápidamente es sobre qué se basa la estimación de la inversión. ¿Tenéis fuentes de data propietaria? Estos datos son consultables a través de vuestra plataforma. Pues la estimación se basa sobre unos algoritmos propietarios que hemos desarrollado en Adgin, que además son usados por parte de empresas tan importantes como Nielsen y Kantar en más de 30 mercados, desde UK, Alemania, los de Asia, los de México. Cuando veíamos antes la slide con el mapa del mundo, pues todos esos países son países donde también colaboramos con estas empresas, que sabéis que son las referencias a nivel mundial de la investigación de mercados, y ambas empresas pues han validado, reconocido y usan nuestro dato de inversión, pues que está calculado con unos algoritmos nuestros, que insisto, están validados en más de 30 países y usados por las empresas más importantes. Gustavo, otra pregunta para ti. ¿Todavía os parece importante invertir en el search para el sector de la moda si tenemos un público objetivo muy joven, entre 15 y 25 años? Bueno, yo creo que el search ha llegado a cierto punto de saturación, pero también es la base, ¿no? Es muy importante y depende de que moda es un concepto muy amplio. Desde luego, si eres pequeño, te quieres dar a conocer, si no estás en search, pues tienes que hacer algo. Es un poco más de equilibrar los pesos, como hemos visto a lo largo de la presentación, todas las herramientas que nos ofrece el mundo digital para ajustarnos al dinero que tenemos y al target que queremos alcanzar. Muchas gracias. Una comunicación, porque nos piden sobre datos de redes sociales que se han presentado a un estudiante. No, te puedes perfectamente poner en contacto conmigo, con Gustavo, tienes todos los datos aquí. Entonces, mándanos un correo, un WhatsApp o lo que sea, y si podemos ayudarte, te ayudamos encantados. Hay otra pregunta Últimas muy dos. interesante sobre el tema de Sí. podcast y audio que nosotros incluimos en Efectivamente, la que era la que membresía. te iba a hacer. ¿Cómo veis a nivel personal el tema del audio estos últimos años en tema publicitario? El boom del podcast es algo que está estabilizado, pero ¿creéis que será un mercado donde al final las marcas apostarán o veis más que sea nicho? El podcast en sí es un mercado muy importante en algunos países, en España también está creciendo. Es un poco nicho porque el podcast per se, cuando haces un podcast, pues al final te ofrece las posibilidades de tratar sobre temas muy nicho y alcanzar audiencias nicho precisamente, con lo cual yo creo que en el mundo del podcast la ventaja que tiene es poder cobrar más porque llegas a un mundo nicho. Sin embargo, el mundo del audio digital, que se llama, lo que viene a llamarse radio, seguirá creciendo
y no será el vídeo kill the radio star. Por mucho que crezca el vídeo, hay diferentes momentos de consumo. Y en un momento de consumo de radio por la noche, que queremos estar tranquilos, que no queremos estimulación visual, o en el coche, etcétera, la radio seguirá siendo muy importante y habrá que captar mucho las creatividades que encontremos. No sé Muchas si hay gracias, alguna Gustavo. pregunta Hay más. una más. Hay una más que nos dicen qué tipo de ads son los más populares dentro de Retail Media. Esta, si queréis, la contesto yo. El Retail Media es ahora mismo uno de los digamos, de las categorías o del tipo de publicidad digital que más variedad tiene. Y lo hemos visto dentro de los datos. El sector distribución se colaba en los primeros puestos en todos los verticales, en display, en video, en native, en search, en social y por supuesto en la parte de retail. Y entonces, el retail media está haciendo un poco también, creo, lo que auspicaba Gustavo con la parte de publicidad conversacional. Entonces, el retail media sabe usar muy bien la parte más de branding para impactar, para hacer un lanzamiento de un nuevo producto, pero también luego sabe crear un funnel que lleve con datos de varias naturaleza y varias técnicas que al final fomente el consumidor a realizar la compra de este producto. Entonces es justo una categoría dentro del mundo de la publicidad digital que precisamente va a usar casi todas las patas que te ofrece, que te ofrece el mundo de la publicidad digital. Entonces, desde el lanzamiento con más branding, con más vídeo, a una parte conversacional y más orientada ya en ese caso al performance y a la compra final con formatos, pues eso, más parecidos al mundo performance, programático o nativo. Entonces, el retail media en realidad, desde nuestro punto de vista, es ahora un ejemplo de círculo completo de la publicidad digital. Entonces, desde un lanzamiento, branding, promoción, hasta el cierre de la venta, que es al final lo que pretende aportar el retail media. Efectivamente, Giancarlo, y yo, basándome en la experiencia de bastantes años en Nielsen, midiendo el gran consumo sobre todo, pero también higiene y belleza, lo que veo también de trasfondo en la presentación que hemos hecho hoy es como sectores que entraron ya hace tiempo en el e-commerce, que no es retail media, etcétera. Por ejemplo, vendiendo pañales online, Procter ha conseguido unas cuotas tremendas, ha habido productos que se han visto acelerados, pero no confundir el e-commerce con el retail media. El retail media es un concepto mucho más amplio en el cual se incluye el branding, el operar dentro de un entorno digital, alcanzando al consumidor en su casa o en el autobús o como vaya, y que enlaza perfectamente con el omnichannel y la tienda tradicional. Es decir, yo puedo ver algo online y lo puedo comprar luego en la tienda, etc. Entonces, este mundo de posibilidades que se nos abre es algo que nos va a divertir muchísimo. No hay que volverse locos, no va a dar la vuelta al universo, pero sí que creo que esos anunciantes que eran un poco reacios a entrar porque no veían cómo sus productos y servicios se podían vender por Internet, ahora han cambiado el chip y han dicho, es que no se trata solo de vender, se trata de convertir y llevar incluso ventas desde de publicidad digital a la tienda, es decir, lo que siempre se ha hecho. Pues no sé, Giancarlo, ¿alguna cosita más? Muchísimas gracias a Gracias a todos. todos. Gracias por las preguntas. Hemos contestado a todas las que estaban aquí. Como siempre, todos los años es un placer y un honor tener este momento para sentarnos juntos y reflexionar sobre lo que pasó el año pasado en nuestro mundo fantástico de la publicidad digital. Otra vez, gracias también a Gustavo por unirte a nuestra familia. Juntos iremos muy lejos y, por supuesto, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis aclarar o saber más. Os rogamos ponernos en contacto con nosotros. Tenéis nuestros datos en la pantalla y en la presentación, así que estaremos encantados de contestar a todas las preguntas que os vayan surgiendo de aquí en adelante con relación a estos temas. Entonces, muchísimas gracias. Os doy una cita para final del mes con la presentación del estudio de inversión, donde participaremos con Gustavo para saber cuál es el número exacto en euros de la cantidad del gasto publicitario en España del año pasado.